Presidente, gracias. Yo actúo como vocero del Polo. Senador Castilla le solicita que lo inscriba como orador normal. Gracias. Bien, continúe, senador Alexander López. Presidente, muchas gracias. Bueno, yo creo que tal vez este Congreso aún no se da cuenta de la tragedia que está viviendo este país. Escucha uno a bancadas completas aferrándose nuevamente a la protección de un ministro que perdió legitimidad y de un ministro que, como se dice a lo largo y ancho del país, debe ser retirado de su cargo. Colombia debe saber que estamos aquí en aplicación del artículo 135 de la Constitución Política, que establece que cuando un grupo de congresistas, al calificar la actuación de un ministro o de un servidor público, solicita sea retirado de su cargo. Es lo que estamos discutiendo hoy. Pero no es cualquier ministro. Y no por haber hecho cualquier cosa en particular. Se trata de sacar un ministro que ha violentado la Constitución Política, de un ministro que ha violentado el Estado Social de Derecho y de un ministro que tiene que salir inmediatamente de su cargo. El Congreso hoy tiene una prueba de juego. O está con las víctimas o está con el victimario. Y creo que hoy el rechazo que sienten los miles de jóvenes en las calles, en las barriadas, en los puntos de protesta de este Congreso, es justamente porque este Congreso históricamente le ha dado la espalda al país. Y creo que hoy lo que estamos viendo es justamente eso que los jóvenes perciben en las calles. Ministro, se lo digo de manera puntual y concreta. Los jóvenes de Colombia no son los delincuentes. Los jóvenes de Colombia no son los vándalos. Los jóvenes de Colombia hoy salen de la calle presionados por su incertidumbre, por su propia tragedia, y presionados inclusive por una decisión que toma el gobierno de Iván Duque de tratar de imponer un proyecto de reforma tributaria que generó un estallido social y que hoy no lo pueden detener, porque quien genera todo este estallido social es una reforma tributaria que quería imponérsela al pueblo colombiano, a las clases medias, a los más pobres, a los trabajadores y a los jóvenes que no tenían de dónde seguir pagando toda una carga de impuestos como siempre ha existido en nuestro país. Ministro, usted suplantó a los alcaldes, suplantó a los gobernadores y por ello violentó la Constitución Política. Ministro, usted con su actuación ha generado todo este estallido social que van a retumbar los 51 muertos, los desaparecidos, los torturados, los más de 2.000 y 3.000 personas que han sido violentados por estas agresiones que desde la fuerza pública y desde los violentos le han causado tanto daño a nuestro país. Este momento que estamos viviendo hoy en Colombia va a quedar registrado como de los peores momentos de la historia de nuestro país. Y usted, ministro, no va a tener una sola noche tranquila, porque en sus oídos, en sus mentes y en su apellido van a retumbar esos gritos de libertad, esos sueños de los jóvenes que están siendo masacrados por estar reclamando que los escuchen, que se sientan a dialogar con ellos. Ministro, cuando los jóvenes en las barriadas reclaman diálogo, reclaman atención, usted le respondía con su fuerza pública, disparándoles a los ojos, pero también disparándoles a la cabeza. Y eso, ministro, no lo va a olvidar el mundo. Eso, ministro, no lo va a olvidar la sociedad colombiana. Parece ser que los únicos locos no somos nosotros, los de la oposición, o los miles y miles de colombianos que están hoy en las calles. 55 congresistas de los Estados Unidos condenan la represión brutal que usted ha liderado, ministro. La Unión Europea, congresistas italianos, concejales de Ginebra, Suiza, la misma CIDH, la ONU, la OEA, en fin, múltiples organizaciones condenan la brutalidad con la que usted ha actuado, ministro. Y debo advertirle, ministro, que usted se tiene que ir por lo siguiente. Usted violentó la Constitución Política en el artículo 2. Usted no le protegió la vida a los ciudadanos. Usted violentó el artículo 6 de la Constitución Política porque usted es hoy responsable por acción y omisión y hay una efectiva y probada extralimitación de sus funciones. Usted violentó el Estatuto de Roma en el artículo 7, en el artículo 28 y en el artículo 6. Usted, ministro, está hoy
y va a ser procesado ante el mundo como un violador de derechos humanos y como un delincuente de lesa humanidad, y nosotros nos vamos a encargar de que eso sea posible. El Estatuto de Roma establece en el artículo 7º que todo esto que está ocurriendo hoy en Colombia, ¿sí?, usted tiene una responsabilidad directa, ¿sí?, una responsabilidad de mando establecida justamente en el control efectivo que usted tiene de las fuerzas militares, y que no hizo absolutamente nada, ministro, para evitar este derramamiento de sangre y que hoy le cuesta la vida a miles de nuestros jóvenes. Pero también usted, ministro, no solamente violentó la Constitución política, no solamente violentó el Estatuto de Roma, sino que usted también hizo caso omiso a la sentencia 7641 de la Corte Suprema de Justicia, que le ordena a usted, esa sentencia, que no puede intervenir de manera violenta la protesta pacífica en el país, que no puede actuar de manera excesiva y abusiva como usted ha actuado y sigue actuando hasta el día de hoy, a 27 días de protesta pacífica en el país. Pero también dice que usted no puede utilizar armas letales como las ha utilizado, un arma letal como el Venón, que asesinó a Santiago, un joven de Popayán, que le incrustaron una bala o un tiro de estos de esta arma letal con la que asesinaron a Santiago. Usted tampoco puede atacar la prensa, no puede atacar tampoco, dentro de las orientaciones que da la Corte Suprema de Justicia, en ese sentido, esas protestas que de manera pacífica se han consolidado en el país. Pero también, ministro, usted violentó la resolución 001 de 2020 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que establece que la protesta pacífica tiene que ser respetada. Pero además de eso, ministro, usted violentó también el Código Penal. En el artículo 25, usted omitió su deber como servidor público de proteger el bien jurídico de la vida de los protestantes, en este caso los 51 jóvenes que... Senador Alexander López, continúe con el uso de la palabra. 1 minuto, por favor. Entonces, cada uno de estos elementos que yo he precisado el día de hoy, cada una de estas violaciones que usted ha generado no solamente a la Constitución política, a las leyes, a los fallos de la Corte Suprema de Justicia, de la Corte Constitucional, indican que usted es un violador de derechos humanos y que usted no solamente debe renunciar a su cargo ya, debe ser separado de su cargo ya, sino que usted además debe ser procesado, no solamente en la justicia colombiana, sino también ante la justicia y los tribunales internacionales, ministro. Ministro, a usted le va a pasar lo que le ha pasado a los exministros, a los funcionarios del uribismo. Después quedan solos, condenados y pagando por unos crímenes que desafortunadamente se han cometido. Y debo advertir, y tengo que aclarar nuevamente a propósito de esto, estamos radicando ya una acción penal contra usted, señor ministro, por homicidio, por lesiones personales, por tortura y por privación ilegal de la libertad, ¿sí? Todos estos posibles delitos y crímenes, nosotros estamos poniéndolos en conocimiento ya